Si lo que nosotros intentamos es un puerto N o en una estructura de determinados puertos, para mi caso ver un puerto de entrada y un puerto de salida, un puerto de entrada, dos puertos de salida, depende cómo ponten la geometría. Si ustedes tienen o hacen la caracterización de qué ocurre con la señal, que entra uno y pasa y sale al puerto 1, o con la señal que entra de uno y por su geometría, recuerden, se divide y pasa al puerto 2, o que entra del puerto 1 y por su geometría pasa al puerto 3, al puerto 4, pero aunque ustedes no lo crean, por las mismas condiciones de la ecuación de onda, ella hace esto. Vuelve al puerto 3, vuelve al puerto 2, e incluso se refleja y vuelve al puerto 1. Hablando de fuentes, nosotros podemos caracterizar una matriz. Esa matriz tiene algo que conoce como los parámetros de scattering, que se puede aproximar a los coeficientes de reflexión, aproximadamente. Eso no funciona tan así, pero aproximadamente lo que nos indica es una reflexión o unos coeficientes de reflexión. Ese coeficiente de reflexión lo que me indica es del voltaje que está ingresando, cuánto es el voltaje que está devolviendo, si fuese en función de voltajes. ¿Listo? Es decir, es como si aisláramos uno a uno los puertos. Por lo general esta matriz es simétrica, así que sobre su diagonal principal va lo que sale del puerto 1, vuelve al puerto 1, del puerto 2, vuelve al puerto 2, del puerto 3, vuelve al puerto 3, etcétera, etcétera. Luego de lo que entra por 1 y sale por 2, etcétera, 1 por 3, 2 por 1, 2 por 3, y la terminan de llenar. Nos dan unos números. Esos parámetros de scattering directamente me entregan comportamiento. ¿Cómo sé si transmite de un lado al otro? Supongan dos puertos. Dos puertos es una línea, un cable. Vamos a hacerlo con un medio guiado. Ingresa una onda por la izquierda y sale una onda por la derecha. Si eso es verdad, yo lo que en realidad es una de función de frecuencia. Si le hicieran unidades escalares, nosotros iríamos definiendo el ser una frecuencia, pero como lo voy a hacer en dBs, por lo general, nosotros debemos dejar todo en dBs única y exclusivamente por su trabajo con potencia. Recuerden, en cualquier dispositivo, si yo entro aquí 5 vatios y aquí me salen 10 vatios, quiere decir que aquí se duplicó la potencia. Y si se duplicó la potencia, quiere decir que se ganaron 3 decibelios. Si por aquí entran 2, yo ya sé que aquí entran 100, yo ya sé cuántos me van a subir. Por eso todo debe estar especificado en decibelios. Si dejo todo en decibelios, automáticamente yo lo que encuentro es una curva de frecuencia. Si eso fuese un medio guiado, la curva de frecuencia debería ser esta. Ni siquiera para el puerto 1 debería ser algo como esto. Ya les explico el sentido de la gráfica. Donde este es el parámetro 1, 1 y este es el parámetro, perdón, lo dije al revés. Este es el parámetro 1 y este es el parámetro 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el determinado momento en que yo tengo que toda la potencia está ingresando al puerto, la hago en azul. Llega aquí, no hay acople de potencia y se devuelve, es como si la fuente no gastara potencia. Si la fuente no gasta potencia, lo que entra es igual a lo que sale. Todo se me devuelve. ¿Listo? Bien. Pero si en algún determinado momento entra toda la potencia y la potencia que se devuelve es 0, el logaritmo en base 10 de 0 es menos infinito. ¿Listo? Es decir, nada se refleja. Ahora, si en la parte en amarillo ustedes tienen una determinada cantidad de potencia que inicialmente nada se transmite del puerto 1 al puerto 2, sino que hasta después de una frecuencia F, esto que la llamamos frecuencia de corte en una guía de ondas, creo que lo recuerdan, se transmite la onda, nosotros podríamos decir que de aquí en adelante la onda transmite un determinado número de modos.
digamos que el modo 1 se comporta como un filtro pasa altas. Nosotros podríamos decir que el logaritmo en base 10, de acuerdo, de 1, es decir, la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale al otro lado, nos da 0. En este momento, para un medio guiado, nosotros en función de parámetros de estudio pudiésemos hacer funcionar. Otro caso, en el medio de esos parámetros S. Si nosotros tuviésemos una curva en función de esos mismos parámetros S y tuviésemos solamente una antena, nosotros sabemos que la antena transmite cuando sucede este tipo de fenómenos. Valores a tener en cuenta. Pues si yo lo que supongo es que a un solo puerto, miren, alimento una antena, y si la mayoría de potencia que ingresa aquí recircula y vuelve, estamos en la zona número 1. ¿Sí? Acá. De lo que emito, todo se me devuelve a la fuente. Pero, si lo que yo hago es alimentar la antena y ella oscila para convertir eso en campo eléctrico, quiere decir que nada se me está devolviendo, miren. Esta es la potencia que se devuelve a la fuente. Si nada se devuelve a la fuente, quiere decir que todo fue convertido en campo eléctrico. Segundo caso, propagación. Si en una línea de transmisión nos sucede algo similar a lo que acabamos de observar en la parte de arriba, pues lógicamente lo que estamos haciendo es una transmisión en función de su corriente o de su campo eléctrico y campo magnético. ¿Qué busco yo? Que en el simulador, como ustedes lo saben, de CST, pues me entreguen la variación de las curvas S. En función de esa variación de las curvas S, ustedes van a tomar o un medio guiado y una línea de transmisión y van a intentar caracterizarlas. ¿Cómo las van a caracterizar? A mano. Las ponen a mano y las comparan con el simulador. ¿Qué es caracterizar a mano? No les estoy diciendo que me calculen el parámetro S. Les estoy solicitando que a mano calculen cuál es el desfase. Es decir, yo supongo un desfase de un beta igual a 10 grados, con una frecuencia igual a 12 gigahertz. Si ustedes suponen esos valores, que cuando lo comparen con la frecuencia aquí, donde estaba a 12 gigahertz, miren si les dio, si les da aproximado, estimen cuáles fueron las posibles variaciones. Eso les va a permitir a ustedes lograr afianzar sus conceptos en lo que tiene que ver con manejo de simulador. El desfasador es muy sencillo. Yo tengo incluso algunos aquí que les puedo mostrar cómo fueron creados. Sin embargo, me gustaría que ustedes los hicieran. En la siguiente clase yo les voy a mostrar cómo están los desfasadores que yo hice, cómo los calculé. Me parece que esta es una buena metodología, ir realizándolo a mano. Me parece que es lo mejor. La clase magistral en este tipo de cosas está un poco olvidada, así que es importante que la podamos tener en cuenta. ¿Dónde van a encontrar esa información? La información de los desfasadores es básicamente estudiar una guía de onda, que ustedes ya lo saben hacer, si no, de todas maneras lo repasan y lo entienden, y poder detectar qué pasa con el beta. En la línea de transmisión, estudiar, ¿listo? La línea de transmisión y observar qué pasa con la impedancia propia de la línea. Inmediatamente van a encontrar el desfasador. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro lo que tenemos que hacer, muchachos? Dos estructuras que desfasen una onda. ¿Dudas? Pues eso, Merced nos dijo que nos iba a explicar un poquito lo de hacerlo a mano, ¿sí? O sea, cómo usted hizo la suya, ¿sí? O eso tenemos que Sí, más o claro, menos investigar. pero, pero lo hago la siguiente clase, ¿vale? Después de que ustedes se hayan tomado el trabajo de hacer la averiguación, la simulan y ahí yo encuentro cómo la hice. Sin embargo, yo me puedo anticipar y lo que les puedo adelantar es lo siguiente. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en una guía de onda, esta estructura, una guía de onda rectangular que tiene un A y un B, ustedes saben que las guías de onda, bien, por lo general, tienen unos estándares específicos. Entonces, ¿qué ocurre si yo le hago esto a una guía de onda?
En 3 dimensiones lo que hice fue ampliar su ancho. ¿Lo observan? Si yo hago ese cálculo, pues lo único que tendría que hacer básicamente es poder dividir ese fenómeno en 2 estructuras. Si yo logro dividir ese fenómeno en 2 estructuras, comparo las estructuras, mírenla, llamo estructura 1, estructura 2, y observo qué ocurre en la frontera de la estructura 1 y la estructura 2. ¿La observan? Si yo logro caracterizar qué ocurre en la estructura 1 y la estructura 2, lo único que tengo que encontrar, por ni siquiera necesito saber mucho, es qué ocurre en la unión de las 2 estructuras. Es decir, tiene un orden. Si yo alimento de aquí para allá, los modos que van a entrar en la guía 1 van a ser los mismos modos que van a entrar en la guía 2. Por suposición. Ojo, y no, ni siquiera por suposición, por construcción, porque esto es una cosa más de experiencia. Las guías de ondas rectangulares vienen estandarizadas por la Sociedad Colombiana, la Sociedad Internacional de Comunicaciones, ¿listo? En un acrónimo WR, Waveguide Rectangular, y un número. Por ejemplo, 400, bueno, no sé, no recuerdo ahorita, voy a hacer una que conozco recientemente, 28. Y él automáticamente me dice, tiene tanto de alto. En todas esas WRs que ustedes observen, van a ver que siempre la relación es de 2 a 1. Es decir, las dimensiones, si dicen 8 milímetros en A, son 4 milímetros en H. ¿Me hago entender? ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes analizan los modos, el modo fundamental de una guía de onda rectangular es el TE 1,0. El siguiente es el TE, puede ser el 0,2 o el 2,0 o el TE o el TM 1,1. ¿Listo? ¿Qué es lo que intento obviar? Cuando yo le coloco uno el doble del otro, estos dos son iguales. Así que no me interesa cuál es uno ni cuál es el otro. Bien, solo me interesa propagar el primer modo. Ahí es donde yo vi una onda rectangular. Entonces yo digo, si voy a crear una estructura que sea capaz de transportarme una señal de 2.4, de 2 gigas a 3 gigas, pues coloco por la parte de abajo que el modo 1 sea 2 gigas, porque ahí se dispara la transmisión, y que el modo 2, cualquiera de estos que sea el primero que se dispara, sea el modo que está a 3 gigas. Y automáticamente voy a tener una ancho de banda de 1 gigahertz. Continúo. Eso es solamente por conceptos. Si yo excito un modo por acá, debería recibir un modo por acá, que es exactamente el mismo. Pero cuando la señal le tome una fotografía por la vista superior, mire que esto ni siquiera estoy utilizando ecuaciones, solamente un análisis. Cuando la señal haga esto, ella viene viajando aquí. ¿Listo? Es decir, hace esto. Entra, viaja, mírenla como viene condensada. Eso es similar a una tubería de agua. Y si la tubería de agua encuentra un mayor ancho, pues ella cambia su fase. ¿Cómo van a reflejar ustedes esas fases? Pues porque el beta 1, que trabaja sobre la primera 1, sobre la guía 1, y el beta 2 son diferentes. El beta 1, que viene caracterizado siempre como omega cuadrado, dividido por epsilon, menos el modo 1 y sobre A, que es el ancho, elevado al cuadrado. Bueno, aquí tengo un error. Ya está elevado al cuadrado. Listo. Y el beta 2, que es igual, vamos a llamarle a esto espesor H, a omega cuadrado, mu por epsilon, menos pi sobre A más 2H. ¿Cuál es 2H? H aquí y 2A elevado al cuadrado. Pues ustedes automáticamente van a detectar que hay dos betas diferentes. Y si hay dos betas diferentes, pues la fase en cada una de la onda es diferente. ¿Qué van a notar? Pues que aquí había una concentración, por ejemplo, si aquí está el campo magnético en 3 dimensiones, y ustedes lo ven aquí, aquí van a notar que se va separando, porque las betas son diferentes en función de su.
Más o menos lo pueden calcular. Aquí lo único que hay que hacer en una guía de onda es calcular sus betas. Por eso digo que en una guía de onda va en función de sus betas. Y este valor lo conozco. Y debe quedar, lo observan, en función de letras para que yo lo varíe y diga, ah, para tal H me debería haber dado tal grado de desfase y poder hacer alguna curva. Más o menos, ¿me entienden? Sin necesidad de acudir a muchas ecuaciones. ¿Lo observan? Sí, señor. Bien, pues eso es lo que necesito que hagan, por favor, en una guía de onda rectangular y en una línea de transmisión planar. Van a observar dos comportamientos diferentes, y aunque los parámetros S en un lado se miden por campo eléctrico, campo magnético, y en el otro se miden por voltaje y corriente, lo que me interesa es que una onda atraviese esa estructura. Una vez que nos apropiemos de que la onda está atravesando esa estructura, pues lo demás es variar formas. Y es un análisis que si nosotros tenemos los conceptos claros de los medios guiados y las líneas de transmisión, pues vamos a tener fácilmente el trabajo hecho. Después vamos a entrar a mirar unas separaciones, es decir, qué pasa si yo hago esto y este es aire. Esto es intenta dispersar. Entonces yo puedo decir perfectamente que si yo coloco otra estructura aquí metálica, otra estructura aquí y aquí metálica, y en función de sus dimensiones, esto es como el que tiene una tubería de agua. Si las tres dimensiones son iguales, pues él divide el agua entre los tres. Pues depende si lo centro o lo muevo hacia un lado. ¿Sí? Eso es a lo que jugamos. Pero son analogías muy similares a las que pasan las tuberías de agua. Esto, si ustedes tratan a las ondas electromagnéticas como trataban a los flujos de agua similares que uno utilizaba en la instrumentación electrónica o los flujos de aire que se utilizan en los aviones cuando están elevándose o cualquier flujo que ustedes tengan, inmediatamente van a ser mucho más llevadera esa creación de ondas electromagnéticas, esa creación de circuitos de microondas. No olviden que estamos en microondas gracias a omega. 2pi por F. Nunca lo olviden. Si anclan todos esos valores y logran encontrar una ecuación, automáticamente encuentran el desfase. Saben que se propaga o no se propaga únicamente si lo meten al simulador. ¿Por qué? Porque las condiciones para saber si se propaga o no dependen única y exclusivamente de las unidades de potencia. Y eso todavía no es tan bueno. ¿Listo? ¿Qué es eso? Calcular la admitancia y de estas dos migrar los parámetros de scattering. En la parte de RF, antes de terminar, pues ya voy a finalizar aquí la grabación, o antes de continuar con la clase, ustedes hasta dónde alcanzan a llegar en parámetros S.